Muy buenas a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es sobre qué es la psicología y qué estudia la psicología. Como les había comentado en el video de la presentación, pues, este es el segundo video sobre temas de psicología que quiero abordar aquí en el canal, en el cual para poder abordar o empezar con el tema de la psicología es fundamental y es indispensable definir primero qué es esta ciencia, qué es lo que estudia, cuál es su objeto de estudio. Entonces, para empezar, es un tema muy vasto, ya que el simplemente hecho de hablar de psicología, a pesar de que es una palabra tan pequeña, eh, es tan densamente poblada en cuestión de datos, información, autores, porque pese a que muchas veces no nos damos cuenta, estudia algo que lo manejamos todos los días, a todas horas, que es la cuestión de la mente humana. Aquí el detalle es que, como otras ciencias, a diferencia de las ingenierías, ciencias como biología, química, estamos hablando de algo que no es tangible. ¿Cómo podemos medir? ¿Cómo podemos apreciar algo que no es tangible? Entonces, el primer punto es simplemente su objeto de estudio en sí es la mente humana. Entonces me di cuenta mientras hacía este video que, por ejemplo, en el caso de una ingeniería, de la química, ciencias biológicas, es muy fácil hacer lo que es una presentación y poner datos exactos. Porque pones, por ejemplo, en Google Imágenes célula, te sale una célula. Química, tabla periódica, ejemplo, ingeniería, cálculos, números. O sea, todo es tan presente, pero simplemente el hecho de buscar en Google mente humana, realmente no hay una imagen de la mente humana por obvias razones, porque es algo que es intangible, no se puede ver. Entonces, aquí lo complicado de la psicología y gran parte del problema que tiene la psicología con sus detractores es cómo puedes observar, medir o estudiar algo que no se ve. Porque vamos, desde ahí ya esto nos plantea un gran problema. ¿Cómo podemos estudiar algo que no es tangible, que no se puede medir, que no lo tenemos enfrente de nosotros, sino que lo tenemos dentro de nosotros? Y no es como que podamos sacar nuestros pensamientos, nuestras emociones y poder analizarlas, sino que esto va mucho más allá que todas estas cuestiones. Haciendo un repaso histórico, desde el inicio de la humanidad se ha intentado buscar la explicación o buscar sentido a lo que es esto de la mente, llamada también psique, psiquis, que también se le conoce como alma. Desde los primeros pensadores, filósofos de la antigua Grecia, romanos, filósofos, se ha intentado buscar lo que es darle sentido, lo que es a esta cuestión de la mente humana. Eh, Se han dado casos en los que por desconocimiento, cuestiones que actualmente hoy son muy normales, como las enfermedades mentales, antes eran muy mal vistas por la sociedad. Los casos, de un ejemplo muy claro, son los casos de psicosis, en los cuales antes se les atribuía a demonios, a entidades malignas, en los cuales como un paciente era tratada como alguien que estaba en posesión demoníaca, alguien que no estaba bien en sus facultades, en los cuales procedía lo que era a métodos de tortura, se procedía a aislar a esa persona porque no estaba bien en sus facultades. Entonces, gracias a todo este desconocimiento, se daba todas estas situaciones en las cuales a las personas que tenían algún trastorno se les trataba de una forma muy diferente a la actual. Es por eso que, como comento, desde el inicio de la humanidad, siempre se le ha intentado buscar el por qué actuamos así, por qué pensamos lo que pensamos, por qué tenemos esta capacidad de raciocinio que a pesar de que han pasado tantos años y esta ciencia ha crecido tanto, se ha aprendido tanto, todavía hay muchas cosas en las cuales todavía no sabemos y falta por descubrir. La definición por excelencia de psicología
y en la cual van a ver en todos los manuales o en los textos de estudio, es así de sencilla. La psicología es la ciencia que estudia el comportamiento y los procesos mentales. Así tal cual es como se define lo que es la psicología en sí. Sé que es una definición muy corta, pero prácticamente resume el campo de estudio de la psicología. Es la ciencia que estudia el comportamiento, lo que hacemos en el día a día y los procesos mentales en cuestión de pensamientos, sentimientos, emociones. Entonces, como vengo diciéndoles ya desde hace un momento, esto en realidad es muy ambiguo, porque ¿cómo es que podemos medir todas estas cuestiones? Vuelvo y repito, no hay una herramienta como un escalímetro, una regla, un metro, que podamos medir o revisar estas cuestiones. Siguiendo la revisión histórica, la psicología se le consideraba pseudociencia hasta 1879, que esta persona que tenemos aquí enfrente, Wilhelm Wundt, un médico de Leipzig, abrió en 1879 el primer laboratorio de psicología experimental. Es a raíz de este punto en el cual a la psicología se le empieza a ver ya de una forma más como ciencia, ya no como pseudociencia, ya que él pone la pauta, a diferencia de sus antecesores, en los cuales se toma en serio y se toma como método científico lo que es la cuestión de la psicología. Pero que esto no es contradictorio con lo que vengo diciendo, en cuestión de cómo puedes medir, cómo puedes estudiar algo que no se ve, algo que no se tiene, algo que no es físico. Bueno, Wundt tomó ciertos conceptos muy básicos de la psicología de la mente. En su laboratorio, ¿cuál era su objeto de estudio? Estudio era el análisis de las sensaciones, de los procesos mentales, sentido del tiempo, atención y memoria. A los pacientes o las personas que acudían a su laboratorio se ponían a ejercicios de memoria, como por ejemplo memorama, ese ejercicio que se le pone a los niños o a veces también a los adultos para revisar qué capacidad de memoria tienen, la atención y prácticamente todas estas cuestiones. En sí, a pesar de que han pasado muchos años después de su laboratorio y de 1879, todas estas actividades se siguen realizando hoy en día, solamente que ya no en un laboratorio. Todo esto se revisa en los llamados test psicológicos. Aquí les pongo un ejemplo, el WISE y el WISC. Son test o pruebas que se colocan a los niños o a los adultos para revisar todas estas cuestiones que les acabo de comentar que Wundt realizaba o investigaba en su laboratorio de psicología. Cuestiones mentales, velocidad mental, memoria, sentido de tiempo, visoespacialidad, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cuestiones se revisan en este tipo de psicológicos. Pero como podrán ver o como podrán notar, realmente esto solamente toca una muy pequeña parte de lo que es la psicología. Porque entonces me dirán, oye, y todo lo demás, mis sentimientos, mis emociones, por qué un psicópata hace lo que hace, por qué hay personas desviadas, por qué pasa esto, por qué pienso lo otro, cómo se puede medir o cómo se puede analizar. Porque aquí lo importante o la cuestión de preguntarse es que no podemos medir qué tan feliz me siento, qué tan deprimido me siento, que en sí también hay test que se encargan de revisar estos temas, pero no es como que podamos sacar la tristeza, la felicidad o cualquier sentimiento así tal cual, simplemente para medirlo con una regla, porque simplemente no se puede, es subjetivo. Aquí van a escuchar mucho lo que es la palabra subjetividad, ya que es indispensable que si vamos a estudiar psicología o estamos leyendo sobre psicología, lo que para ti es normal, lo que para ti es común, para otra persona va a ser totalmente diferente. Eso es una clave básica para entender las cuestiones de psicología. Entonces, estas cuestiones, quitando lo que les comentaba de estas pruebas, en sí no hay herramientas o
métodos de medición exacta que te puedan decir te sientes un 90% deprimido y un 10% feliz. No, no lo hay. Por esta, como les comentaba, ¿dónde queda todo este apartado de las emociones, de los sentimientos? Para esto, después de que Wundt pone su laboratorio de psicología experimental, empiezan a surgir diversos autores en los cuales intentan dar explicación a todas estas cuestiones que acabo de comentarles. Los sentimientos, las emociones, el comportamiento humano del día a día, de los cuales a esto se le llama como corrientes psicológicas. Aquí el punto, y si estás estudiando psicología, es un punto muy importante, ya que todas las corrientes de psicología tienen un mismo objetivo: comprender y dar explicación o sentido a lo que es la mente humana, el por qué nos comportamos como nos comportamos. Decía Maquiavelo, si el humano es malo por naturaleza o la sociedad lo hace malo. Aquí estas cuestiones, todo esto lo revisan estas corrientes psicológicas. Estas corrientes psicológicas, cada una tiene su forma de ver o su percepción de la mente humana. De las más importantes tenemos lo que son las corrientes como el psicoanálisis, descrita por Freud a inicios de siglo. Tenemos el conductismo, desarrollado por Ivan Pavlov. Después sus variantes, cognitivo-conductual, el condicionamiento. Tenemos después también a la psicología gestal, a la psicología humanista. En fin, la verdad es una lista muy grande, porque en realidad entre corriente y corriente hay unas que son totalmente diferentes y unas que simplemente por diferencia de conceptos son diferentes. Pero vuelvo y repito, todas tienen un mismo objetivo, que es el estudio de la mente humana. El siguiente video, o de los próximos videos que tengo pensado hacer, es revisar estas cuestiones de las corrientes psicológicas, describir las más importantes, cuáles son las actuales que tienen gran peso y las diferencias entre unas y otras. Pero vuelvo y repito, si estás estudiando psicoanálisis conductual, cognitivo-conductual, humanista, gestal, neuropsicología, etc., el objetivo de todos es el mismo: tratar de dar sentido por fin a estos pensamientos, a estos comportamientos que nosotros tenemos. Y sería todo. Hasta otra.